Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, analicemos hoy el panorama económico en la República Dominicana. Sabemos que estamos en un año electoral, que siempre es un año atípico en el manejo de las finanzas. Pero también quisiera yo hablar hoy de la participación política y electoral en las democracias de América Latina durante los últimos 20 años, ya que se habló mucho de la abstención electoral en las pasadas elecciones municipales de febrero. A mi juicio, primero que nunca debieron haber sido separadas por el costo que esto representa para el país y la dificultad de desplazamiento de los votantes, la paralización del trabajo. Si analizamos la asistencia al voto, podríamos decir que es un compromiso social más allá de si nos gustan o no los candidatos, pero la abstención también podría ser un fenómeno de hartazgo democrático, por ejemplo, por pensar que todos los candidatos son iguales, u otro factor también podría ser que la población se sienta más motivada a votar cuando considera que tiene que votar en contra para sacar del poder a un determinado candidato y la población se une en torno a ese fin. Ahora, el verdadero voto de rechazo creo que debería ser el voto en blanco, no dejar de ir a votar. Y así si se leyera como eso, votamos en blanco. Hoy vamos a hablar sobre los posibles rubros de la economía que crecerán durante el año, cómo va a ir en este 2024 y vamos a hablar con el licenciado Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo de CRES, a partir de las situaciones nacionales que tenemos en el país y también de las repercusiones del escenario internacional. Miguel Collado Di Franco, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Placer estar Sí. aquí de nuevo. Siempre es un placer invitar a Miguel, quien nos explica las cuestiones económicas de manera que la podamos entender. Miguel, este año 2024, América Latina, según los organismos internacionales, tendrá un crecimiento positivo, pero relativamente pequeño, de cara a un mejor año en el 2025, también con menos inflación de la de este año. También tenemos el preocupante panorama de la deuda y el pago de los intereses, que en 2024 creo que toda la región que lo cubrirá con nuevas deudas. Y si esto continúa de esta manera, es obvio que la deuda seguirá aumentando. En el caso del país, de nuestro país, de la República Dominicana, el país sigue figurando como el país que más crece en la región. ¿Qué debería ocurrir en el país entonces durante este año y cuáles son las tareas pendientes que tiene en materia económica? Sabemos que el año pasado no fue bueno para la República Dominicana, pero se recuperó en el último trimestre, creciendo creo que fue un 4.4 y diciembre crecimos más todavía. Pero esta proyección de un crecimiento cerca del 5 en el año completo, pues esto lo han hecho los organismos internacionales. Quisiéramos saber si tú te la encuentras muy optimista, si tú crees que lo podemos realmente lograr y cuáles son esas tareas pendientes. Sí, bueno, primero, los organismos multilaterales usualmente lo que hacen es que toman las cifras oficiales y pueden que hagan una ligera revisión, pero si tú te fijas, el histórico casi siempre andan en línea con las cifras locales, las cifras O sea que de... no es un análisis aparte. No, no necesariamente, no. Sí, Y eso es bueno aclararlo. sí, Sí, cuando uno ve Fondo Monetario, Banco Mundial, sí. usualmente lo que vas a ver es una coincidencia con una ligerísima variación con respecto a las cifras oficiales, si hubiese alguna variación. Entonces, contestando tu pregunta, bueno, de Fondo Monetario y Banco Central, 5.1 más o menos de crecimiento para el año. Bueno, lo primero que uno debe analizar es cuando precisamente pondera un crecimiento económico es de qué base partes. Porque obviamente el Claro. crecimiento es de una cifra en un determinado año, es una comparación con la del año previo, en este caso. Entonces el año pasado, como tú decías, fue un año de poco crecimiento, fue 2.36%, redondeado a 2.4% del crecimiento que tuvimos. En realidad, por el efecto, y ya lo empezamos a ver en el primer mes del año, por el efecto estadístico de tú tener una base muy baja de comparación, sobre todo en el primer semestre del año, pues esto va a ayudar a que la cifra de crecimiento del 2024, este año, sea superior a la del año pasado. Y sí, la economía definitivamente va a crecer en el sentido de que
En 2023, primer semestre, tuviste todavía las consecuencias del ajuste necesario en la parte monetaria para controlar la inflación, que fue provocada por factores externos, pero también por la misma expansión del crédito local, con las medidas que se empezaron a tomar en el 2020. O sea, de la pandemia. Correcto. Todos Entonces, esos proyectos sociales que se hicieron de ayuda, todo esto tuvimos que endeudarnos más, tuvimos que expandir la masa monetaria. en este caso, la expansión del crédito vino, tú recordarás que se anunciaron muchas medidas de liberalización de encaje. No me refiero a las medidas del año pasado, sino vamos a... Para que si uno no tiene esto, a veces se le olvidan las cosas. Pero a partir del 20, y hubo un discurso de las mismas autoridades 1 o 2 días después de declarada la pandemia, en marzo del 20, empezaron a anunciarse y se tomaron las medidas de liberalización de encaje, de unas facilidades de liquidez, etcétera. Además de que se bajó la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, se bajó a 3.35. En consecuencia... Wow, fue mucho que se bajó en ese momento. Sí, y en consecuencia hay que recordar que ahora estamos en 7. Sí. 7 algo, ¿no? No, 7. 7. 7, sí. Las autoridades la han mantenido así en las últimas de 8.5 modificaciones. Sí, las últimas modificaciones que se han realizado. ¿Y en Estados Unidos cuánto tenemos de referencia? Es un rango de 5.25 a 5.50. O sea que no tenemos mucho margen porque acuérdense amigos que tenemos que estar siempre más arriba que los Estados Unidos, pues si no se nos van los pesos para allá, se nos convierten en dólares y la gente... Sí, lo prudente en ese sentido que bien dices es mantener una política monetaria con un margen superior al que tiene, en este caso, el emisor de referencia que tiene la moneda más valorada todavía en el mundo, más usada, y la moneda de refugio. De refugio. ¿Y tú crees que esa diferencia que tiene de 7 a 5.5, 5.25. A 5.25, vamos a decir. ¿Es suficiente para mantener la estabilidad del valor del peso? Para que no se nos vayan esos pesitos a buscar dólares y a tener mejor y a colocarlos fuera. Sí, las autoridades lo han estado haciendo en los últimos meses. Hemos visto cómo, aunque hubo una depreciación del peso en la última parte del año, bueno, han tratado de mantener estable la moneda. Todavía falta la entrada de financiamiento de bonos soberanos, que usualmente ocurre para esta época. Esa entrada, esa colocación de bonos soberanos, que la recibe el Banco Central, la pone en sus reservas y eso contribuye a incrementarla. Entonces, todavía o sea ese componente que eso falta. mantiene el peso bien, vamos a decir, con su valor. Eso te, digamos, desacelera, te detiene por un tiempo o te disminuye las expectativas devaluatorias del peso dominicano. En consecuencia, hay margen en las circunstancias actuales. Lo que no vemos es mucho margen para seguir bajando la tasa de referencia. Y entonces, por ejemplo, de República Dominicana. Esos bonos, hablando de esa tasa de referencia de República Dominicana, ¿en cuánto serán? Bueno, todavía no se sabe, pero... Todavía no se sabe. Fíjate, esperaríamos que pudieran ser emitidos a una tasa inferior, a unos rendimientos inferiores a lo del año pasado. ¿Que fueron al...? Cercanos al 7%, si no me falla la memoria. Pero el tema ahora mismo es que, claro, vamos a estar emitiendo más alto que lo que estábamos emitiendo cuando empieza la pandemia, que bajan los intereses en Estados Unidos, sobre todo, porque cuando la Reserva Federal mira lo compleja que es la economía y todas las aristas que puede tener para uno estar interpretando. Cuando el presidente de la Reserva Federal da su discurso en diciembre, que los mercados interpretan, y muchos interpretamos, incluyéndome a mí, de que iban a haber más bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en el año, pues si tú te fijas,
a partir de ahí, los mercados entienden que ante este fenómeno pueden variar su postura y hay mucha liquidez a partir de entonces. Y tú lo has notado en las acciones expresadas en el índice, por ejemplo, del Standard & Poor's 500, el S&P 500. Lo has notado en los mismos bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los rendimientos que en un momento uno veía que iban ya a pasar de 5%, algo que no se veía desde antes, justo antes de que empezara la crisis del 2007-2008. O sea, llegamos a ese momento, pues bajaron hasta menos de 4, cercanos a 4. Sí. Ahora mismo está en 4.30 y algo, 4.40. ¿Qué quiero decir con esto? Que en buena medida esto nos beneficia en el sentido de que no es tan caro que si hubiésemos tenido que emitir hace unos meses atrás, y también el riesgo país medido por el ENVI, algo que tal vez la gente ha visto en la prensa, que es un índice que te mide cuál es el riesgo o cuál es el diferencial, y esto sería una aproximación al riesgo de el rendimiento que piden los inversionistas, los inversores por tu título comparado con un título equivalente de Estados Unidos, libre de riesgo. ¿Cómo se llama el índice? ENVI. ENVI. Con sí. M. Sí, con ENVI. Sí. EMBI. EMBI, Emerging Market Bond Indicators. Te compara el riesgo entonces. Sí, y ha estado bajando, y aquí salió en las noticias de que tuvimos un ENVI muy bajo, histórico, en diciembre, pero la explicación es sencilla. La explicación es que toda esa perspectiva que cambió a partir de ese discurso pues ha beneficiado, si tú miras el ENVI promedio de América Latina y el ENVI de República Dominicana y el ENVI de países con un riesgo similar al nuestro, de acuerdo a las calificadoras de riesgo, pues vas a ver que ha disminuido, está más bajo. Entonces podríamos salir a los mercados con unos rendimientos no tan altos como uno esperaba para esta época. Pero ojo, eso no quiere decir que estamos en un escenario de un nirvana, una situación óptima. Y hay que tener cuidado con el tema, obviamente, del endeudamiento público, porque estamos en una espiral de la deuda. Una espiral de la deuda no es más que tú te endeudas, tienes que pagar cada vez más intereses para pagar esa deuda, pero sigues incrementando el gasto. Entonces se te va uniendo gasto público para gasto corriente, para otras cosas, gasto de capital, más el gasto específico que tienes que hacer para pagar los intereses de la deuda. Entonces, en un entorno donde las tasas de interés no son bajas y no se vislumbra todavía que la Reserva Federal vaya a bajar la tasa como uno previó a partir de diciembre, pues hay que tener cuidado. Esta cantidad que estamos pagando todos los años cada vez es más grande. Y si no tenemos un aumento fiscal de recaudación, pues no sabemos cómo lo vamos a pagar. Claro que siempre hay un aumento fiscal, que por eso es que se mide en base al Producto Interno Bruto. Aunque no se pague con el Producto Interno Bruto, pero se supone que en la medida que crezca van a aumentar las recaudaciones. Bueno, un dato, y perdona que te interrumpa, pero es importante antes que se me vaya de la mente. Cuando se hizo aquellas reformas, llamadas reformas, aquella modificación en el 2012 que empezó a implementarse en el 2013, la presión tributaria, por la forma como fue diseñada, apenas subió a 13.5%. Sin lo de las pensiones. No, por supuesto. Sí. Estamos hablando de impuestos. Porque, estrictamente de impuestos, como debe ser. Sí, como debe ser. Te lo digo, Miguel, porque América Latina generalmente lo dice junto con las pensiones, entonces nos vemos muy lejos. Y en realidad no estamos tan lejos. Y eso es bueno aclararlo, eso es bueno aclararlo. Pero para terminar esa idea, que podríamos abordar la otra y otras más que tenemos en el aire todavía por tratar, la presión tributaria bajó al tercer año a 12.9. En el 12 estaba en 13, en el 15 estaba en 12.9. Y la primera vez que hemos subido la presión tributaria por encima de 13.5 ha sido en esta época. O sea que las recaudaciones se han incrementado tanto nominalmente
como vista como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahora estamos gastando más. Ahora, Miguel, eso es muy interesante. Y nuestros déficits se han estacionado por encima del 3% del Producto Interno Bruto, y eso es preocupante. Mira, con eso que tú hablas es muy interesante porque tú has dicho que esas recaudaciones no han aumentado de acuerdo al crecimiento del PIB, que es lo que se espera al medir la deuda a través del porcentaje del PIB. Entonces, fíjate que, según tú has dicho, no hay una correlación directa. No, porque fíjate, me gusta mucho poner el ejemplo de esa modificación al sistema tributario que fue tan grande, que recordarán los amigos televidentes que se incrementó el ITEVI, que se incluyeron nuevos productos a la base del ITEVI, el impuesto sobre la renta, se volvió la doble tributación en República Dominicana, Sí. se aumentaron los selectivos a alcoholes, a cigarrillos. ¿Y cuál fue el resultado entonces? Bueno, que cuando tú creas distorsión sobre distorsión, ¿y por qué digo distorsión? Porque el Código Tributario de 1992 tenía un espíritu de simplificación del sistema tributario y se mantuvo así por mucho tiempo. A partir del 2000, 2001, 2004, 5, 6, etcétera, se iban haciendo en promedio una modificación de esta llamada reforma cada año y medio casi, hasta llegar a esa. Entonces, los agentes económicos que ya estaban en un ambiente de una carga fiscal fuerte y de un sistema complejo para cumplir con él, que estaban demandando exenciones fiscales. Fíjate que con la reforma del 92, en los 90, se llegaron a eliminar exenciones, pero a partir del 2001, cuando se hace esta modificación, y en 2006, 2007 en particular, hay, digamos que, vamos a poner un nombre, algo que otro economista llamaba en un programa que estaba en esto, de un festival de exenciones. Y vamos, es que cuando tú haces tan complejo el sistema tributario, tú no estás facilitando que la gente se incorpore y evitas o disminuyes el incentivo que hay en República Dominicana a la evasión, a la elusión y a mantenerte en la informalidad en sentido general. Entonces, ¿se podría interpretar sí. de lo que tú dices, Miguel, que se hizo una reforma subiendo muchísimos impuestos y sin embargo luego como contrapartidas hubieron muchas exenciones y esto distorsionó lo primero? Ya las exenciones habían venido desde antes del 2012. Lo que pasa es que concomitantemente, si lo vemos tal vez como tú lo planteas, como el proceso que empieza en el 2000, pues tú vas subiendo tasas impositivas, creando nuevos impuestos, haciendo más complejo el sistema tributario y concomitantemente van demandando agentes económicos exenciones. Pero ojo, no es solamente esa la parte, es simple y llanamente que los agentes económicos que no están beneficiándose de ningún tipo de exención o incentivo, como querramos llamarle, están buscando la forma de disminuir su carga fiscal. El año pasado el Banco Mundial puso a circular un documento, un memorando para la intención es el desarrollo sostenible de República Dominicana. Para mí, uno de los resultados más interesantes de ese estudio es donde ellos plantean cuáles son los 5 obstáculos principales que dicen tener los emprendedores en República Dominicana. El principal es la carga tributaria, el segundo es la informalidad que enfrentan, luego viene la educación, luego viene la electricidad y el quinto es la complejidad de pagar los impuestos. Si tú te fijas, el primero, el segundo que es la informalidad y el último están relacionados con el sistema tributario. Claro. Entonces no podemos seguir con un sistema tributario como el que tenemos. Y la próxima reforma fiscal que venga, que debería ser en este año, no puede ser otro parche más. Porque Pero, con Miguel, remiendos no vamos a solucionar el problema tributario Miguel, fiscal. tú mismo has explicado muchas veces en este programa cómo debería de ser esta reforma fiscal, que se le pone el apellido de integral, que más bien ha pasado a ser
un apodo, por decirlo de alguna manera peyorativa, muy simple y que la gente dice, eso es un disparate, una reforma fiscal integral, lo que van a hacer es subir los impuestos. Tú has venido aquí a este programa y has dicho que no es subir impuestos, que muy pocos se van a subir, que más bien es bajar, otros economistas también han hablado de eso. Sin embargo, por ejemplo, hace un tiempo el presidente quiso hacer algunas modificaciones en cuanto a los impuestos y tuvo que echarlo para atrás porque la población no lo aguantó. Entonces, realmente una reforma fiscal integral, como tú lo has planteado, y el CRES también lo ha planteado, es que yo veo tan difícil que no se haga una reforma fiscal al alza y realmente para ampliarla, se amplíe los pagos con esto de hacerlo más, que todo el mundo se pueda formalizar. Por ejemplo, Argentina lo está diciendo también, por ejemplo, con Milei, que están, y hay unos cuantos países que están en la línea de bajar impuestos para recaudar más, no para recaudar menos, y para atraer inversiones extranjeras. Pero realmente en nuestro país hay un clima político y social que está de acuerdo con esto, o es una lucha en contra de la ola. No, es que si se explica bien, si se entiende bien, pues fíjate, tú mencionabas que las autoridades intentaron, no nos podemos olvidar del 2020, cuando a través de la ley de presupuesto se quisieron introducir nuevas figuras impositivas y hacer cambios en el sistema tributario. Y bueno, el presidente tuvo que hablarle a la nación, si mal no recuerdo fue un sábado, algo poco común, y decir que eso se sacaba. Luego en el 21 vimos circular, nunca supimos exactamente la procedencia, pero se entendía que podía venir de fuentes oficiales, de una propuesta de modificación al sistema tributario. ¿Qué tenían en particular las dos? Algo que yo quiero traer una precisión, porque distintamente decimos tasas impositivas, a veces impuestos, pero hay que distinguir en que, y lo que se buscaba, perdona, volviendo a la idea, era incrementar tasas y nuevas figuras, hacer nuevas figuras impositivas nuevamente. Exacto. Eso no prende en la población. Eso es lo que te digo. La población está cansada. Pero no prende ningún gobierno no hacerlo entonces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo, hay que distinguir qué es lo que es subir y bajar impuestos. Impuesto es la tasa por la base. Y tú puedes subir el impuesto, es decir, las recaudaciones. Y si baja la base. Si subes, en este caso, si incrementas la base, aunque bajes la tasa, pues vas a tener mayores recaudaciones. Sí. El ejemplo que uno pone siempre es lo que sucedió en República Dominicana en los 90. Al presidente Balaguer en ese momento le decía, mire, si usted baja las tasas de impuestos sobre la renta, y primero le hicieron la explicación con la reforma arancelaria, que se decía si se bajaba el arancel, bueno, pues se iban a caer las recaudaciones. En esa época se dependía más de las recaudaciones aduaneras que ahora, pero también se le decía, mire, si usted baja el impuesto sobre la renta, que en ese momento tenía una tasa del 46, que luego en 3 años se llevó al 25. Sí. Pero se le convenció y la realidad está ahí. ¿Por qué? Y es lo que debemos hacer ahora. Porque se llevó la tasa de tributación a la tasa efectiva que estaba pagando la gente, a la realidad. La tasa de tributación ahora mismo del ITEVIS no es 18 ni 16, es cercana al 10. Cuidado si más baja ahora mismo. Por todos los descuentos. Por todas las exenciones y por toda la evasión. Y ese tributo es muy importante, porque lo que no se captura en el ITEVIS, que tiene muchos vasos comunicantes cuando tú tienes bienes al 18, al 16, conviviendo con otros que están exentos, pues tampoco eso va al impuesto sobre la renta. Pero tienes un impuesto sobre la renta con una tasa del 27%, muy alta. Y para personas físicas una tasa máxima de 25%. Es alta, la del 27%, por ejemplo, en comparación con los países, muchos economistas dicen, es que yo quiero que República Dominicana sea como los países OCDE.
Ningún país se ha desarrollado por el pago de impuestos. Churchill decía, tratar de tú desarrollarte pagando impuestos es lo mismo que tú meterte en un balde de agua y tratar de subir alando el asa. No vas a subir nunca. Entonces estás extrayendo tú mismo las rentas y estás haciendo más difícil que inversionistas vengan a invertir. Y la tasa del 27, vuelvo ¿con qué se compara? Con la del 22 en promedio que tienen esos países de la OCDE. Irlanda tiene una tasa de 12.5%. Irlanda pudo establecer... Entonces, los impuestos a nivel mundial han bajado, Miguel. La tendencia ha sido a a bajar. Ha sido a bajar. Y lo vemos en noticias en diferentes países, precisamente que quieren... Sí, lo que te quieren mencioné. hacerlo. En los últimos años, con la pandemia, esto en el caso de algunos impuestos se ha revertido, tal vez, pero la tendencia general ha sido, te diría que en los últimos 10 años, 15 años, a bajar las tasas impositivas. Sí, ha sido la tendencia. Vámonos a la pausa, Miguel. Volvemos con muchísimas otras cosas que tenemos, entre ellas esto de tomar prestado. Vamos a hablar de deuda. Volvemos de inmediato. Continuamos con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del CRES, y vamos a hablar un poco de deuda. Sabemos que en nuestro país el renglón del pago de la deuda se está convirtiendo en una de las cantidades más grandes organizado en cuestión de pagos. Bueno, se dice que si seguimos en el espiral de deuda que mencionaba Miguel, pues pasará incluso lo que es el 4% de la educación, que es el porcentaje más alto que tenemos destinado a un renglón específico. Entonces yo le pregunto a Miguel, este tipo de deudas que se hacían, por ejemplo, para infraestructuras, ahora que se está hablando mucho de desarrollar infraestructura, que se hacían, que se iban amortizando, y esa deuda, esos intereses pagaban específicamente a esa parte, de manera que no era una deuda que se reenganchaba como ahora y que era como para todo, para gasto corriente, para lo que fuera. ¿Por qué se ha cambiado? Porque creo que en el mundo entero funciona de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funcionaba antes? ¿Qué es lo que se pretende con esto? En una época primaba en el mundo la disciplina fiscal. La disciplina fiscal, con otro nombre que es el de la misma ley que ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la responsabilidad fiscal. ¿Y se cumple? Bueno, hay países, vamos a ver, en el mundo de ahora mismo deben haber unos 80 y tantos países que tienen reglas fiscales. Que la cumplen a veces, sí, en otras ocasiones salen de ella. Hay algunos como Alemania que la tienen en la Constitución y eso le da una fortaleza mayor. Brasil, luego de su crisis, por allá por el 2000, hace unos 10 años más o menos, implementó una regla fiscal dentro de su Constitución también, porque lamentablemente nos pasa mucho que ponemos candado luego de que nos roban. Sí. En el caso fiscal es similar y no debemos de llegar ahí. ¿Esas reglas fiscales se refieren a un tope de endeudamiento en base a tal cosa, del pago de intereses? Hay 4 tipos de reglas. Las más usuales, hay una de ingresos que es muy poco usada. Las más usadas son de deuda, como bien decía, para poner un tope específico, de déficit, para equilibrar el déficit, por ejemplo, que tú te mantengas dentro con un equilibrio. ¿Que la tenemos nosotros? No la tenemos. ¿No la tenemos? No, es que aquí no hay ninguna regla fiscal. Wow. El año pasado el Ministerio de Hacienda introdujo, debería ser la historia de que el CRES junto con Finjus introdujeron en el 2013 5 diputados se apoderaron de ese proyecto de ley y fue introducido en el Congreso. Y de haberse aprobado hubiésemos tenido disciplina fiscal en estos momentos. Una ley que,
la consultamos con un experto internacional, con un experto internacional, usando otras de referencia, pero lamentablemente no tenemos ninguna. La que introdujo Hacienda ahora, bueno, sería mejor que no tener ninguna. Pero ¿Cuál sí, es la diferencia entre la que ustedes promovieron en 2012, 13? 13 y luego con ¿Y una versión ahora? posterior. Bueno, la de nosotros es más estricta en el sentido de que procura reducir el ritmo de endeudamiento, y no solamente el ritmo de endeudamiento, porque en la de Hacienda se propone llevarlo a un 40% del Producto Interno Bruto, el Que porcentaje es de la bastante. deuda. Si tú te fijas, ya ahora no es tantísimo, de verdad, porque ¿qué ha pasado? El PIB ha crecido Sí. bastante. Cuando estamos hablando de la deuda del sector público no financiero, no de la deuda consolidada. La deuda sí consolidada sí anda por el 60%. Y ahí hay que prestarle atención a la parte del Banco Central, Banco Central. que nosotros desde entonces le prestábamos atención y decíamos, por ejemplo, uno de los elementos que tenía esa ley de responsabilidad fiscal, ese proyecto original, era destinar una parte de ingresos, por ejemplo, que tú tuvieras ingresos mineros, ingresos extraordinarios, porque, por ejemplo, Aerodón, o porque vendiste un activo del Yo lo Estado, puedo destinar ahí, ¿verdad? tú podías destinarlo a un fondo de estabilidad y sostenibilidad fiscal, y parte de ese fondo iba a ir destinado al desmonte de la deuda, y de la deuda del Estado en sentido general. Era más estricta en términos de poner, restricciones al manejo de Lo los de déficits Aerodón- y en consecuencia de Lo la de deuda. Aerodón se está destinando a infraestructuras ahora mismo. Sí, Sí, ¿verdad? sí, así fue que se presupuestó en el presupuesto de este año. Pero volviendo a tu pregunta Sí. original, que es muy, muy importante, muy relevante, pues perdimos esa parte del manejo fiscal, que era endeudarnos estrictamente para invertirlo en activos. Es decir, tú contraías un pasivo y con ese dinero adquirías un Algo. activo. Sí, Adquirías algo, no un para pagar puente, sueldos. una presa, lo que fuera. Y eso era usual en todos los países del mundo antes, ¿verdad? Sí, era usual, pero hubo un cambio, digamos que una palabra de moda, en el paradigma de la economía, donde se le convenció a los políticos, lo cual no era muy difícil, de que endeudarse Hubo una no era transición tan para malo. esto. Hubo una transición, porque es que yo no entiendo cómo un préstamo que se pedía para algo, para hacer este canal. Vamos a hacer un préstamo y qué va a pasar cuando hagamos este canal, el retorno social, el retorno económico, mientras que ahora se dice, bueno, vamos a pedir un préstamo que es para pagar, para lo que haya que hacer en el gobierno, y el retorno no se mide, el retorno económico y social, y entonces cuando se acabe nos reenganchamos de nuevo y pedimos otro préstamo. ¿Cuándo comenzó este sistema? El periodo exacto, eso empezó a partir en la primera década de este siglo. Sí, y tuvo que ver en buena medida la facilidad ya del endeudamiento, porque antes, cuando tú te endeudabas con organismos multilaterales, por ejemplo, o tomabas un préstamo de un banco, un pool de bancos, y tú le decías, es para esto en específico. Ahora, ¿qué sucedió a principio del siglo? Vinieron los bonos soberanos, y con los bonos soberanos tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Es verdad. Entonces, ahí fue que comenzó por lo menos el gran boom. Sí, eso permitió ese cambio en la disciplina, no sé si llamarlo disciplina, pero por lo menos en esa forma de destinar el endeudamiento que existía antes. Entonces, se agravó a partir de la crisis de 2008, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos baja sus tasas, crea más dinero de la nada, los organismos multilaterales incentivan a los gobiernos a endeudarse, y bueno, y ya se ha perdido. Entonces nos estamos endeudando, dinero que lo van a pagar las generaciones futuras para beneficio del votante de hoy en día. Sin embargo, Miguel... algo moralmente Sí, no claro. correcto a nuestro entender. Miguel, pero yo he oído incluso economistas ahí mismo sentados que lo que han dicho es, pero lo que hay que hacer es borrar esa deuda y comenzar de nuevo. ¿Esto es posible?
No, pero ¿y cómo? Eso No. eso mismo digo yo, ¿verdad? No, porque si fuera tan fácil ya... No, por favor, es un disparate. usted tiene acreedores que tienen... me cuesta trabajo pensar que alguien pueda decir eso, te creo, pero me cuesta mucho trabajo pensarlo, pero tú tienes acreedores a los que tienes que pagarle la deuda y eso obviamente es como el banco, pues tú vas a ir al banco a decirle, mira, lo que te tomé prestado para el apartamento, bórramelo. No Bueno, en tiene Estados sentido. Unidos están estas formas de declararse en default, que por ejemplo nosotros no tenemos en quiebra, en bancarrota, perdón, que nosotros no tenemos esta figura aquí, ¿verdad? De Bueno, bancarrota. eh, ¿Cómo que se llama? 9. bueno, pero tú lo estás hablando ya, Ya para empresas. Sí, para empresas. Bueno, empresas. no, sí. Haciendo la comparación. Hay una ley de bancarrota. Aquí en la República Sí, Dominicana. la hay. Aprobada hace unos años atrás, claro que sí. Es necesario. Sí, sí, claro, bueno, en algún momento tú no vas a poder pagar, pero que si tú haces eso como país, pues te vas a afectar a toda la No, economía. el riesgo país sería, Mira ¿qué el es lo que le caso- pasó a Venezuela? Mira el caso de Argentina. Argentina, ¿cómo está financiándose? A través de las emisiones de su Banco Central y por eso la inflación que tiene. El caso de Venezuela también. Pero tal vez el de Argentina porque está más en estos días sobre el tapete. Entonces, es un país al que, bueno, el Fondo Monetario le prestó dinero hace unos días por entendiendo de que está encaminándose a hacer buenas reformas, pero ha estado mucho tiempo como un paria en la comunidad internacional. No, y realmente por eso surge Milei, un outsider que, bueno, no fue tan outsider porque estuvo vinculado, pero sí como político, es un outsider. Un outsider podría decirse. Exacto, pero mira la aceptación que ha tenido y realmente ha estado tomando medidas y ese devaneo de locura se le ha quitado, se ha centrado bastante. Sí. Y hay que seguir esperando las medidas que pueda tomar y la que le permita implementar el Congreso. Sí, que sabemos que no tiene mayoría. Correcto. Y esto le hace difícil. Pero las intenciones, lo que ha demostrado hasta ahora ha sido bueno. Y bueno, pero llegaron a una crisis en Argentina que todo país debe evitar llegar a... Imagínense que justamente similar. por eso Milei obtuvo la presidencia, porque más de lo mismo era imposible. Entonces, Correcto. Y por eso nosotros decimos que más de lo mismo en temas fiscales no sería correcto para la República no sería Dominicana. correcto. No, Miguel, y por eso necesitamos la reforma como la hemos descrito. En estos momentos que tú bien has descrito que los bonos soberanos, por ejemplo, han hecho una moda de tomar prestado sin amortizar un producto que se haga con este mismo préstamo, sino gasto corriente o demás. Es más importante poner una legislatura sobre la deuda, que tú dices que no lo hemos logrado en nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos, oímos muchas veces que ya se tiene que sesionar el Congreso porque nos pasamos del límite de deuda y generalmente esto toma incluso un año y se dice, generalmente se aprueba, pero da mucho trabajo. Esto es, ellos sí tienen estos límites, aunque ellos tienen su propia maquinita, como dicen, de hacer los verdecitos. Bueno, sí, lamentablemente la Reserva Federal ha estado financiando al gobierno con la compra de bonos en diferentes oportunidades. Ahora mismo está disminuyendo su balance, es decir, dejando que esos bonos que tiene se venzan y no comprando nuevos bonos. Pero digamos que ese límite de la deuda es una especie de regla fiscal, Sí. aunque... ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos, lamentablemente? Viene el juego político, se hacen negociaciones, uno no sabe exactamente, al fin y al cabo, cuáles son los acuerdos a los que se llega. Se llega hasta un momento en que aparentemente hay una desesperación, pero se flexibiliza el techo de la deuda. Sí, Y ya siempre pasa lo mismo. Y ya se ha vuelto un juego. Sí. Y O sea que entonces es una ley relativa laxa. Sí, entonces nosotros propugnamos por disciplina fiscal de varias reglas y tú sabes que, Mónica,
y que sean sencillas de entender por el ciudadano. Yo creo que eso es Para que el fundamental. ciudadano sepa, sin mucha jerga económica, sin mucho tecnicismo, que el ciudadano de a pie, cualquier persona, pueda juzgar si las autoridades están siendo responsables en términos fiscales o no. Y en Eso es cuanto a pagar sus importantísimo. propios impuestos, que puedan hacerlo ellos mismos, porque una persona que vende empanadas en la calle, que de hecho podría ser muy rentable, porque se venden mucho las empanadas, pero cuando tú le metes a una persona que no tiene incluso, que tiene que tener un contable, se la pusiste difícil. Es correcto, simplificar el sistema tributario, porque ¿qué es lo que queremos en este país? Lo que se desea en todas partes, reducir la pobreza a través de la creación de más puestos de trabajo productivos y que se incrementen los ingresos en República Dominicana. Esa es la forma como los países han salido de la pobreza, de verdad. Lo otro es simple y llanamente repartir o endeudarnos o repartir lo ya generado a través de impuestos. Y así no se sale de la pobreza. Claro, repartiendo lo que hay, no se sale. Tenemos que crear riquezas. Y Si no, la riqueza, ¿quiénes lo crean? Emprendedores, como tú acabas de mencionar, pero puede ser cualquiera. Y necesita, ¿qué es lo que sabe hacer el emprendedor? Bueno, lo que se necesita. dedicarse a producir o bien un servicio y no estar destinando tanto tiempo a la parte de cumplir con las obligaciones tributarias. Entonces, yo creo que es muy claro. Sí. Es muy claro. Da Lo único trabajo pagar impuestos, además de que da trabajo conseguir el dinerito, también da trabajo el proceso. El proceso. El correcto. proceso. Por eso mencionaba en la estadística que, repito, del Banco Mundial, el quinto obstáculo que mencionan los emprendedores es lo complejo que es el sistema para cumplir con él. Sí, es muy complejo, señores. Miguel, y hablando del escenario internacional, hay un elemento que no hemos hablado en este programa. Bueno, hay muchísimos. No hemos hablado no he visto realmente que ha mejorado lo que es el entorno internacional en cuanto a las guerras. Las guerras están igualitas. El petróleo no ha subido mucho, por suerte, aunque sí ha subido, pero no mucho. Pero me gustaría tocar el punto de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo variaría en la región y específicamente en la República Dominicana si ganasen los demócratas o los republicanos? ¿Tienes alguna apreciación? No, vamos a partir del escenario previo que tuvimos anteriormente con la presidencia de Trump. La presidencia de Trump no fue de la más brillante, pero hizo algunas cosas positivas en la economía, redujo los impuestos, o más bien... En la economía no le fue mal, ¿eh? No, en la economía no le fue tan mal. Yo corrigiéndome, porque en un segmento anterior especifiqué, reduciendo tasas impositivas, desregulaciones que beneficiaron mercados de gas y de petróleo, que ahora se han revertido. Es decir, pero en la parte internacional, la guerra comercial con China no fue positiva. No. O sea, ningún país se beneficia de tu poner aranceles, trabas al comercio internacional. Tal vez una nueva administración de Trump, en el sentido de que Trump sí tuvo una vocación de no ir a la guerra. Sí. Los demócratas han sorprendido a uno con esta vocación tan guerrera, correcto, con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no se estuviera sosteniendo si no fuera por precisamente el dinero que pasa el Congreso. Bueno, es bipartidista, ahí están también los republicanos. Sí, es verdad. Hay que mezclarlo, pero digamos que el liderazgo... Igual lo mismo con Israel y Gaza. También, y es bueno recordarlo, yo sé que hay mucha gente identificada con Ucrania y yo no estoy identificado con una invasión a ningún país. Definitivamente ahora lo que uno quisiera es que esta guerra se hubiese detenido. Sí. Y en el 2022, cuando inició, hubo las intenciones de negociación, hubo reuniones en Turquía y fueron detenidas. Sí. Entonces, yo pensaría que tal vez una administración de Trump sea menos proclive, ojalá menos proclive, a las guerras, pero todo esto es especulación. Vamos a ver qué pasa. Los políticos uno no los conoce hasta que no están en el poder. Yo creo que muchas veces ni ellos mismos saben lo que van a hacer porque depende del momento.
Y, En cuanto al y de cómo petróleo. manejar su popularidad, Exacto. que para muchos es lo primordial. En cuanto al petróleo, con el desarrollo del esquizo en Estados Unidos, ¿tú crees que esto ha frenado? Porque se había parado, cuando bajó el petróleo se había parado el desarrollo de esta forma de extracción de los Estados Unidos, pero ¿tú crees que ahora que se ha reanudado, esto ha ayudado a que se mantenga el precio? Sí, indudablemente Estados Unidos ya es por mucho el principal productor de petróleo en el mundo, Sí. y el esquisto ha ayudado mucho. Las sanciones a Rusia no han dado los frutos que se esperaba y sigue vendiendo su petróleo, pero por otro lado OPEC Plus está, o más en español, está OPEP más, está tratando de detener la producción. O sea, hay factores mezclados, hay factores también de demanda y como siempre, bueno, que no son tan fuertes en este año, pero como siempre, y bien decías, gravitan los conflictos, en este caso específicamente en Medio Oriente, los conflictos geopolíticos, y existe un riesgo. Es difícil predecir qué va a pasar con el petróleo. Yo no veo un escenario de volver a unos precios cercanos a $100 ni nada por el estilo, pero esa es mi apreciación. Yo podría estar equivocado. No que podría estar equivocado, sino que cualquier detonante podría surgir nuevo. Sí, pero yo podría ver un petróleo entre 70, cercano a los 80, tal vez. En ese precio, en ese rango de precio, ¿en qué rango es que comienza el subsidio? ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos de no tener que subsidiarlo? Versus que la población ha exigido esto porque causa muchísima inflación. Lo del subsidio no está claro porque uno esperaba ya un desmonte en un momento, pero se ha continuado. Lo del subsidio, mira, uno preferiría en una reforma tributaria, por ejemplo, que se bajen los impuestos que existen a los combustibles actualmente, y es nuestra propuesta. Incluso en un momento llegar a convertir el selectivo que tienen los combustibles, sustituirlo por el ITEVIS, que podrían ser compensados por quienes lo usan como insumo. Eso es parte, se podría hacer gradualmente, y también revisar los márgenes que tienen ahora mismo los combustibles. Ahora mismo, sí, tú dirás, afecta los precios, pero estamos subsidiando a muchas personas que no necesitan el subsidio. Es decir, cualquiera que vaya a una estación de combustible... Sí, Miguel, pero a nosotros dos que estamos sentados aquí, que nos suban la gasolina, nos afecta mucho nuestro presupuesto. Nos afecta, pero está subsidiando a nosotros que tenemos ingresos superiores a lo que pueda tener otra persona, y no está subsidiando igual. Es decir, el subsidio sigue siendo el mismo por galón de combustible, y mientras más yo compro, pues más me beneficio el subsidio. Los subsidios generalizados no son una buena receta, y lo estamos pagando con impuestos. Esa es mi opinión. Yo lo que sí sé es que el aumento de precio de los combustibles en nuestro país es inflacionario, y en otros países ha sido lo mismo. Acordémonos de esos aumenticos de Chile. Es que el transporte, señores, es un segmento demasiado importante y que forma parte de un componente fijo. Y que tú no lo ves, porque no es algo, no es ni comida, es simplemente que te transporte, que vamos para el trabajo. Lo que es ese precio y la seguridad. Se nos acaba el tiempo, Miguel. No sé si tú quisieras en 2 minutos hablar de los sectores que tú crees que más crecerán, porque el año pasado fue puro turismo y remesas. Bueno, en este año deberíamos esperar que el turismo siga creciendo por el cambio en la política monetaria. Ya construcción ha estado creciendo, debería crecer más, comercio también y algo de manufactura. Esos son Para terminar, los Miguel, sectores que uno vislumbra que podrían crecer más. ¿tú crees este que año. Santo Domingo, que realmente se ha convertido en una urbe, porque esa es la verdad, mientras más crezca tendremos una ciudad más cara?
mientras más crezca tendremos Es como una ciudad Miami se ha puesto más- carísimo, por ejemplo, y es también por su crecimiento. El crecimiento causa inflación. El crecimiento, mira, es interesante la pregunta, es la demanda que puede venir de bienes y servicios, tal vez de otros habitantes que nos visitan, te puede contribuir a elevar los precios, Sí. definitivamente. Pero República Dominicana tiene la manera de cómo hacer reformas estructurales que bajen costos. Yo creo que mucho de lo que ha pasado en algunos sitios así ha sido las mismas regulaciones que se van imponiendo en la medida en que crecen. Nueva York es una ciudad muy regulada, por ejemplo, y Es con carísima. impuestos, y sí, resulta cara. Entonces yo creo que República Dominicana no necesariamente tiene que cumplirse eso que dice. Yo abogo por reformas estructurales para reducir costos en el país y que tengamos una economía flexible. Sí. Yo creo que debemos hacer un programa después de las elecciones de mayo para hacer una evaluación de qué tenemos pendiente y quién sea el encargado de hacer estas nuevas reformas. Gracias, Miguel, por estar aquí compartiendo todas estas investigaciones que haces personalmente también a través de CRECI. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.